A continuación, en la mañana de la 94.5 FM del pueblo, La Otra Radio, las opiniones que importan. Los contenidos emitidos en este espacio no son responsabilidad de la emisora. En las opiniones que importan, contamos con la colaboración del doctor Rómulo Rodríguez Canzani, nacido en Mendoza, quinta sección, en el año 1935. Familia de origen netamente campesina, cursó escuela rural, recibido de doctor en medicina en el año 1967. Tuvo militancia estudiantil y gremial universitaria. Integró el MLN, Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Preso político hasta el año 1985. Reintegrado después de su liberación a los cargos obtenidos por concurso, militando hasta la fecha. En las opiniones que importan, Rómulo Rodríguez Canzani. Lunes y jueves, minutos después de las 10 de la mañana, por 94.5 FM del pueblo, La Otra Radio. Buenos días, audiencia de la 94.5. Nosotros habíamos iniciado una temática, de repente un poco picante, en la pasada edición, que llamábamos la contrarreforma agraria, la contrarrevolución antiartiguista. Decir contrarreforma agraria es lo mismo que decir contrarrevolución antiartiguista. Exponente histórico de la lucha por la tierra, no hay otro a la altura de los hechos que no sea Sendik. No vamos a ir al proceso histórico por el que la clase rica monopolizó la propiedad de la tierra, determinando paralelamente un modelo productivo subdesarrollado, dependiente y colonial. Tampoco entraremos a la cuestión de cómo la forma monopólica de la propiedad de la tierra se fue consagrando en el ordenamiento jurídico de la nación, ni en cómo el nuevo ordenamiento jurídico bajo el neoliberalismo asegura la propiedad de la tierra a los extranjeros para sus inversiones en el modelo forestal celulósico, en el modelo sojero o en el modelo megaminero, etcétera, o a través de las zonas francas. En toda la armazón de esa superestructura jurídica se han destacado los partidos tradicionales y los reformistas en el Parlamento. Volvamos para ubicarnos a los comienzos de la década de 1970. Sendik nos recuerda entonces que en aquella época había unas 200.000 hectáreas en todo el país en manos de extranjeros, pero que en 1985, cuando desde la dictadura cívico-militar se pasó a la democracia tutelada bajo la doctrina de la seguridad nacional, ya había en manos de los extranjeros 1.318.393 hectáreas, es decir, más de 1 millón de hectáreas se habían extranjerizado. Sugerimos a los gobernantes de todos los partidos, especialmente a los pertenecientes al Movimiento de Participación Popular y del Frente Amplio, que lean el artículo llamado Nuestra tierra usurpada por capitalistas extranjeros del Bebe Sendik del 18 de diciembre de 1986 en la página 131 del libro Sendik vive clandestino, en el corazón del pueblo. En ese panorama respecto a la propiedad territorial están inmersos otros dos elementos insoslayables, el poblacional y el del agua. No es posible imaginar nuestra tierra sin el hombre y sin el agua. Respecto a la población, un artículo de Sendik de septiembre de 1987, en el libro que citamos, en su página 96 y bajo el título La tierra, un tema tabú que vuelve, leemos, resumiendo, entre comillas, hay temas molestos que son apartados una y otra vez con desdén
y vuelven porfiadamente cada día más desafiantes. Uno es el de la distribución de la tierra, donde el monopolio de un grupo de familias sobre un tercio de la superficie del país se ha venido a agregar a esa situación el acaparamiento por extranjeros de otra tajada, por supuesto, de territorio nacional. Luego observa que el tema latifundio y reforma agraria, entre comillas leo, hace tiempo que desapareció del repertorio de los políticos. Sendic hace ver ya entonces que al ser expulsada por el latifundio la población rural, los votantes rurales disminuyen y, leo entre comillas, por consecuencia la repercusión de sus problemas en la mayoría de los políticos va desapareciendo. Sendic escribe que entre 1970 y 1980 había desaparecido del campo 54.000 habitantes, o sea, agrego por mi parte, 5.400 habitantes por año. Hace notar, además, el compañero desaparecido, que no solo que el valor de los votos, o sea, su caudal en las urnas de la población rural, iba teniendo cada vez menos importancia político-electoral para los políticos, sino además, y que por lo tanto, que la mayoría de la población rural, que eran en su casi mayor importancia pequeños y medianos productores, y aún algunos no tan medianos, lo mismo que los asalariados rurales y los afrales, pertenecen a un sector social disperso que tenían muy poca capacidad organizativa. Ese sector de la población poco le importa a los dirigentes políticos que asisten al Parlamento, porque hay que hacer la precisión de que la gran clase alta del campo, y ni qué decir el neolatifundismo, no residen en el campo, y están representados por la Asociación Rural del Uruguay, por la Federación Rural, que se codea con los políticos en los pasillos del Parlamento. Otro elemento a señalar y que formó parte del contexto que respecto a la cuestión agraria y a la tierra estaba presente ya en 1985, lo fue el tema de las carteras pesadas. ¿Qué eran las carteras pesadas? Ello se refiere al caudal de tierras de los oligarcas y latifundistas de la época que se habían endeudado por un valor superior al de sus propias tierras, que habían puesto como garantía para obtener préstamos, estando estas tierras embargadas por el Banco Central del Uruguay. Estos latifundistas debían a los bancos una suma superior de lo que valen sus campos, según se lee en la obra de Sendic en la página 11. Y todos deben recordar, seguramente, el proceso que siguieron los representantes políticos de esos deudores, por el que le pasaron las deudas que tenían con la banca privada, y que a la banca privada le era imposible cobrar, al Banco Central del Uruguay. A eso se le llamó, según está escrito en el libro de Sendic, en la página 81, el negociado de las carteras incobrables. No sabemos, claro, si esto pasó por los pasillos del Parlamento, como decíamos un momento antes. Para que se tenga una idea de la magnitud de ese asunto, y estimando por lo bajo, había unas 500.000 hectáreas embargadas por el Banco Central del Uruguay, con un valor promedio nacional para 1985 y con un dólar de mucho más valor que el actual, de unos $200 por hectárea, que eran los precios promedios de aquella época, lo que representaba entonces poco más de 100 millones de dólares. Hoy, con un valor por hectárea de 2.500 dólares, como bajo valor promedio en el país, el monto de valor de esas tierras sería de 1.250 millones de dólares. Los latifundistas habían obtenido dinero poniendo como garantía sus campos, y esos terratenientes eran, en 1985, la mayoría de los deudores insolventes. Por supuesto que hicieron en general excelentes negocios con los préstamos obtenidos. Pero, ¿qué hacía el gobierno con las tierras embargadas por el Banco Central del Uruguay? Bueno, las ofrecía en venta en las embajadas del Uruguay en Europa,
y se hablaba ya de que habían alrededor de 650.000 hectáreas, de las cuales gran parte estaba ofertada al capital financiero. Esto lo señala Sendic también en su obra, que advierte que si no se aprobaba el proyecto de Sumarán y de Carlos Julio Pereira y de Gargano, mucha tierra iba a pasar a los extranjeros, aspecto que se puede leer en la página 95 del libro citado. Y en la página siguiente, 96 del libro, aparece una lista de oligarcas deudores que vale la pena recordar. Para tener mejor idea de las cosas, citamos de nuevo a Sendic en la página 52, que respecto a las tierras endeudadas, embargadas por la banca, escribe, y leo entre comillas: el caso más impresionante es el de los campos, cerca de 1 millón de hectáreas rematables por los bancos porque han caído en mora en el pago de sus enormes deudas. Lo más duro de una reforma agraria, la expropiación, ya está hecho, pero lamentablemente por una banca, incluida la estatal, que si no hacemos algo no vacilará en venderla al extranjero. Palabras proféticas del bebe Sendic que hoy han cobrado realidad. Eran las tierras que el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros reclamaba que fueran pasadas al Instituto Nacional de Colonización. Esta era brevemente la situación luego del pacto del Club Naval respecto a la cuestión agraria y al qué hacer con la tierra. Era obvio que el modelo forestal celulósico ya estaba conversado y que la tierra, el medio de producción estratégico para esas inversiones del capital financiero, debía quedar en manos del mercado. Para ello, los gobiernos continuistas del Partido Colorado y del Partido Nacional dan prórrogas a los latifundistas deudores, de modo que vayan vendiendo sus tierras al extranjero. En tanto, el Banco Central del Uruguay rescata algunos dólares para pagar la deuda externa. Eso también es parte de la historia de la extranjerización de la tierra, de las más de 600.000 hectáreas que los gobiernos de los partidos tradicionales se negaron a pasarle al Instituto Nacional de Colonización hacia 1986. Entre tanto, entre 1980 y 1986, el Instituto Nacional de Colonización había repartido 6.362 hectáreas en todos esos 6 años y el despoblamiento del campo seguía. La clase rica manejó la cuestión agraria y de la tierra como un negocio, y por eso el Ministerio de Defensa se negó a traspasar sus tierras en aquel momento al Instituto Nacional de Colonización. El otro recurso que hasta ahora usan los gobiernos neoliberales para anular al Instituto Nacional de Colonización y para favorecer al gran capital es no darle dinero al instituto, recurso histórico de la oligarquía, de modo que el instituto desaparece del mercado como comprador de tierras. En 1988, el Estado daba tan poca asistencia al Instituto Nacional de Colonización que no alcanzaba para expropiar y poblar con animales un campo de 2.500 hectáreas, cosa que puede leerse en el libro de Sendic en la página 99. Por esos años toda la izquierda seguía levantando el planteo de la reforma agraria. A nadie se le ocurría, al menos públicamente, a discrepar con ese punto programático que venía de la Convención Nacional de Trabajadores y del Congreso del Pueblo. Pero la derecha maniobra. El doctor Sanguinetti propone el acuerdo nacional que Sendic denuncia y que el MLN también denuncia por considerarlo destinado a ocultar graves contradicciones político, económicas y sociales y porque se intentaba dividir con ese acuerdo al movimiento popular. Esa propuesta del doctor Sanguinetti tuvo apoyo dentro del Frente Amplio, como puede leerse en el libro de Sendic en la página 9. No olvidemos que estos movimientos son previos a la aparición pública de definidas corrientes revisionistas a las que ya aludimos en el documento de los 24, a las posiciones de los dirigentes del Partido Comunista de ese momento, como Valenti, o de la vertiente, como Rubio. Era notorio el despliegue de una ofensiva de la derecha neoliberal, tanto en el terreno económico, agrario, en este caso, como social y político. No olvidemos que en ese momento andaba en danzas la ley de caducidad. La derecha enfrenta al programa de liberación nacional del Frente Amplio.
el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros dio a conocer un documento, el MLN frente al acuerdo, en 1986. Allí se denuncia que el gobierno viola el acuerdo de la CONAPRO y los acuerdos con los trabajadores y define su política económica como la continuación de la misma política que aplicaba la dictadura cívico-militar. En lo específico de la tierra, que es ahora nuestra preocupación, se dan datos numéricos que vale la pena recordar porque son de 26 años atrás. Se decía, hay 252 estancias de más de 5.000 hectáreas cada uno que ocupan 2 millones de hectáreas. Hay 1.000 latifundistas que ocupan la tercer parte del territorio productivo nacional. Entre tanto, 40.000 productores sobreviven en predios menores de 200 hectáreas. Extraemos de ese texto la siguiente cita, y leo entre comillas: desde que en 1815 José Artigas ordenó poblar y arreglar los campos, van 170 años de desacato y traición a ese mandato. Harían bien en releer aquel documento algunos gobernantes actuales. El Movimiento de Liberación Nacional insistió en ese documento en su histórica propuesta sobre la tierra, que difunde además en múltiples documentos aparte de esos, en los actos del Estadio Francini en 1986 y 87, en las mateadas, a través del Movimiento por la Tierra, en sus documentos convencionales e incluso a través del Movimiento de Participación Popular de años atrás, cuando estaba todavía en la etapa fundacional. Pero el desacato y la traición al mandato histórico hoy es dramático e innegable. Si nos ponemos a pensar, por lo menos así lo creo, el desconocimiento generalizado del reglamento de tierras de Artigas que existe en la sociedad resulta de una deliberada política de la clase dirigente a través del tiempo. Obsérvese que poco y nada se enseña sobre el reglamento de tierras, ni en las escuelas, ni en secundaria, ni en las escuelas agrarias, ni en las facultades relacionadas con el campo. ¿Cuántos miles de jóvenes recibirían el mensaje de justicia social si se realizaran jornadas de educación respecto a este tema? Yo tengo derecho a pensar que esto es intencional de parte de la oligarquía, porque ello significaría adoctrinar a una numerosa juventud en el espíritu de la justicia social al estudiarse este documento, una suerte de documento símbolo de ese espíritu y que la clase rica dominante no tolera desde el punto de vista político e ideológico. Por eso es también lógico que el 10 de septiembre, fecha aniversario del reglamento de tierra, que fue el 10 de septiembre de 1815, no figura en el calendario histórico nacional. Vale entonces el llamado de Sendic cuando escribe bajo el título El incumplimiento a 172 años del reglamento de Artigas, en la página 96 del libro de Sendic, y plantea entonces la lucha por la reforma agraria y contra el latifundio, o cuando escribe en otro lugar, la página 25, nos une a los uruguayos esa lucha contra los latifundios cada día más en manos extranjeras. Hoy el neolatifundio y los extranjeros son dueños del 39% de la tierra que ya se vendía en las embajadas uruguayas hace más de 20 años. En aquellos años parecía que todo el movimiento popular apoyaba la reforma agraria. Hoy vemos que no. La contrarreforma agraria, la contrarrevolución antiartiguista progresa en el país. Los responsables históricos de ese proceso, que se decide en círculos reservados, tienen nombre propio. Volveremos con el tema. Muchas gracias, audiencia. Hasta la próxima. Esto fue Las Opiniones que Importan, en la mañana de 94.5 FM del Pueblo, la otra radio.